¿Alguna vez has sentido la rabia de ver cómo tu equipo favorito muere justo cuando se acaba la garantía? Hola, soy Digi. Bienvenidos de nuevo a DigiRepair 360, tu dosis semanal de tecnología, reparaciones y trucos para ahorrar dinero. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita. Cada semana subimos una guía que los técnicos oficiales no quieren que veas. Hoy tenemos un episodio especial. He analizado las fallas más dolorosas en 4 regiones del mundo para darle solución definitiva. Viajaremos a Venezuela para salvar módems quemados por apagones y bajaremos a Latinoamérica para hackear la velocidad de tu Wi-Fi. Luego volaremos a USA para eliminar el drift de tus mandos y cerraremos en Europa resucitando laptops viejas con Linux. Prepara tu mesa de trabajo, porque en los próximos 20 minutos vas a aprender a reparar lo imposible. ¡Comenzamos! En Venezuela, el internet es sagrado. Pero si tu módem se reinicia solo, cada 5 minutos, no es culpa de la línea. Es tu hardware gritando ayuda. Estos equipos trabajan 24/7 recibiendo golpes de tensión. La falla más común no es el chip principal, es la etapa de filtrado de energía. Herramientas a la mesa, destornillador estrella, cautín de 40 vatios, estaño y, muy importante, capacitores electrolíticos nuevos. Al abrirlo, ignora la placa verde grande. Busca cerca del conector donde enchufas la corriente. Ahí viven los sospechosos habituales. Aquí está la ciencia. Los capacitores electrolíticos tienen un líquido dentro. Con el calor y los años, ese líquido hierve y el capacitor se hincha. Cuando se hincha, pierde su capacidad de filtrar. El voltaje entra sucio al procesador del módem y por eso se reinicia para protegerse. La solución es quirúrgica, extraer el enfermo y poner uno sano. Busca el valor en el lateral, suelen ser de 470 o 1000 microfaradios. Aplica calor por detrás de la placa en los 2 pines del capacitor malo. Usa un chupestaño y muévelo suavemente hasta que salga. Mucho ojo. Los capacitores tienen polaridad. La franja blanca en el cuerpo es el negativo. Debes ponerlo igual en la placa. Si lo pones al revés, explotará. Negativo con negativo. Inserta, suelda y corta las patas sobrantes. Módem listo. Costo de reparación, 50 centavos. Pero espera, ¿qué pasa con tu protector de voltaje que no pasa? ¿A luz verde? Ese protector que lleva 3 horas en ciclo de espera. No está dañado el microchip, es que se quedó ciego y no puede leer el voltaje. Estonista. El culpable aquí es diferente. Es este capacitor de poliéster cuadrado. Él actúa como una resistencia para bajar el voltaje clínico. A diferencia del módem, este componente NO se hincha. Se ve perfecto por fuera, pero por dentro está seco o abierto. Cámbialo por uno del mismo código. Lo bueno, este no tiene polaridad. Puedes ponerlo en cualquier dirección. Prueba de fuego. Conéctalo. Si pasa a verde en el tiempo correcto, ¡felicidades! Acabas de ahorrarte $40. En Venezuela reparamos porque somos resilientes. No dejes que un apagón gane la batalla. Tú tienes el control. Ahora que tenemos energía estable, ¿qué tal si aceleramos tu conexión? Siguiente parada. Trucos prohibidos de Wi-Fi en Latinoamérica. ¿Te suena esto? Estás en el mejor momento de la serie y aparece el círculo de la muerte. Buffering eterno. En Latinoamérica amamos el concreto y el ladrillo. Son geniales para las casas, pero son los asesinos silenciosos de tu señal Wi-Fi. Tu router emite señal en 360 grados. Si lo tienes pegado a una pared, estás regalando la mitad de tu internet al vecino o a la calle. Antes de gastar $50 en repetidores, vamos a usar física básica con algo que tienes en la cocina. Papel aluminio. Corta un rectángulo de cartón y fórralo con aluminio. Curva ligeramente la estructura para crear una parábola, como una antena satelital mini. Colócalo detrás de las antenas, apuntando hacia donde quieres la señal. Ojo, el metal no atraviesa la señal, la rebota. Esto no es magia, es ganancia direccional. Convertimos una bombilla que alumbra a todos lados en una linterna que enfoca la energía. Haz la prueba. Descarga una app de medidor Wi-Fi. Verás cómo ganas esas barritas extra que necesitabas en el cuarto del fondo. Ya tenemos fuerza bruta. Pero, ¿por qué sigue lento al abrir páginas? Aquí entra el truco de software, los DNS. Tu proveedor de Internet te asigna una libreta de direcciones llamada DNS, que suele ser lenta y censurada. Vamos a cambiarla por una autopista privada. Entra a tu Wi-Fi, opciones avanzadas. Donde dice configuración IP, cambia de DHCP a estático. En DNS 1 escribe 1.1, 1.1 y en DNS 2, 8.888. ¡Boom! ¡Wow! La diferencia no es de velocidad de descarga, es de reacción. Las páginas saltan a la pantalla sin pensar.
Esto también baja el ping en tus juegos. Menos lag, más victorias. Y todo te costó exactamente $0. Ya dominamos el Wi-Fi latino. Pero hablando de juegos, hay un problema en Estados Unidos que nos afecta a todos. El temido drift. Hagamos una pausa técnica en este tour. Hasta ahora te has ahorrado el técnico y el repuesto. Y la información vale oro. El único pago que te pido es tu suscripción. Ayúdanos a hackear el algoritmo para que más gente repare y no vote. ¿Listo? Seguimos. Tercera parada, United States. Estás en la final de Warzone, a un tiro de ganar y de repente tu mira se va al cielo sola. Game over. Se llama Stick Drift. Es la plaga de esta generación. Sony y Microsoft quieren que compres un mando nuevo de $70 cada año. La ciencia del desastre. Los joysticks tradicionales usan potenciómetros de carbón. Es contacto físico. Fricción. Ese polvo negro que ves es el desgaste. Antes de operar, intentemos la reanimación básica. A veces es solo suciedad. Necesitas aire comprimido y alcohol isopropílico al 90%. La técnica del masaje. Presiona el stick, rocía aire en la base y gíralo 30 segundos. Luego, una gota de alcohol. Si tienes suerte, revivirá. ¿Sigue moviéndose solo? Entonces el potenciómetro murió. Es hora de la solución definitiva. La tecnología que las empresas no te dan. Te presento el joystick de efecto Hall. Usa imanes y sensores magnéticos para detectar la posición. 0 contacto físico, 0 desgaste. Mientras el normal dura 400 horas, este otro es prácticamente inmortal. Es la mejor inversión de $15 que harás en tu vida gamer. Advertencia, esto requiere cirugía mayor. Necesitas cautín y paciencia. Paso 1. Desarmar el mando con cuidado. Cuidado con los flex. Secreto para quitar el viejo es mezclar estaño nuevo con el viejo. Esto baja la temperatura de fusión y evita quemar la placa. Calienta y succiona. Uno por uno, libera los 14 pines del módulo. No forces nada. Si no sale suave, falta calor. Adiós basura. Ahora, inserta el módulo Hall Effect. Encajará perfecto. Pon una gota de flux y suelda los puntos clave. La limpieza es sagrada. Usa alcohol isopropílico para quitar el flux pegajoso. Una placa sucia es una placa que fallará mañana. Cierra todo. Pero ojo, los módulos magnéticos necesitan calibración. No te asustes si al principio no está centrado. Conéctalo a la PC. Ve a la web de Gamepad Tester. Calibra el módulo hasta que el centro sea perfecto. Verás que el jitter desaparece. ¿Lo sientes? 0 zona muerta. Precisión milimétrica. Acabas de convertir un control estándar en uno pro de competición. En United States, reparamos para ganar. No dejes que el hardware limite tu habilidad. Tú eres el MVP. Ya salvamos el juego. Ahora nos falta una última misión global. Salvar al planeta de la basura electrónica. Vámonos a Europa. Llegamos a Europa. Aquí la batalla no es contra la luz o el Wi-Fi, sino contra la basura electrónica. ¿Tu laptop vieja realmente no sirve? La ciencia es simple. Windows consume 4 GB de RAM solo para encender. Linux Lite o Mint XFCE usan menos de 1 GB. Es física pura. No necesitas comprar una Mac nueva. La herramienta para resucitar esa laptop de hace 10 años es este simple pendrive de 8 GB. Paso 1. Ve a la web de Linux Mint y descarga la edición XFCE. Es la versión ultraligera diseñada específicamente para hardware antiguo. Paso 2. Usa un programa gratuito como Rufus o Etcher para quemar esa imagen en tu USB. Esto crea tu llave de arranque. Paso 3. Conecta el USB. Enciende la laptop y presiona F12, F2 o suprimir como loca antes de que salga el logo de la marca. Entrarás al menú de arranque. Selecciona tu USB. Verás que el sistema carga en segundos sin instalar nada todavía. Esto es el Live Mode. Puedes probar el sistema, navegar y ver videos sin borrar tu disco duro. Es riesgo cero. Advertencia crítica. Si te gusta y das clic en instalar, se borrará todo tu Windows viejo. Haz un respaldo de tus fotos antes. La instalación toma 15 minutos. El sistema detecta tu tarjeta Wi-Fi, sonido y pantalla automáticamente. No más búsqueda de drivers. La prueba final, YouTube. Donde antes se trababa en 480p, ahora reproduce 1080p fluido. Tu hardware no era malo, tu sistema sí. En Europa, a esto se le llama economía circular. Al no comprar una laptop nueva, ahorraste $500 y se evita 2 kilos de basura tóxica. Te dejé los enlaces de descarga directa de Linux en la descripción. Inténtalo y dime en los comentarios si tu PC revivió.
Hemos dado la vuelta al mundo, desde soldar capacitores hasta cambiar sistemas operativos. La tecnología es tuya para repararla. Misión cumplida. Hemos recorrido 4 continentes y ahorrado cientos de dólares en solo 20 minutos. El conocimiento técnico es libertad. Si alguno de estos trucos salvó tu equipo o tu bolsillo hoy, déjamelo saber con un like. Es la única forma de que YouTube sepa que esto vale la pena. Quiero leerte en los comentarios, ¿cuál fue tu reparación favorita? ¿El truco del aluminio o la resurrección con Linux? Te responderé personalmente. Aquí te dejo 2 videos más, una guía avanzada de soldadura y nuestros mejores hacks para Android. Haz clic ahora para seguir aprendiendo. Únete a la resistencia contra la obsolescencia. Suscríbete a DigiRepair 360. Nos vemos en el taller la próxima semana. Chao, chao. Antes de irnos, seleccioné las 3 preguntas que más me hacen en redes sociales sobre estas reparaciones. Vamos a despejar dudas. Pregunta 1. Digi, ¿hacer esto anula mi garantía? La respuesta honesta es sí. Si abres el equipo, rompes el sello. Pero piénsalo. Si el equipo ya no servía o era basura vieja, ¿qué importa la garantía? No tienes nada que perder y mucho que ganar. Pregunta 2. ¿Es peligroso? Solo si trabajas conectado. Regla de oro. Desconecta todo de la corriente antes de tocar un tornillo. Pregunta 3. ¿Soy torpe? ¿Puedo hacerlo? Absolutamente. Nadie nace aprendido. Si te tiembla la mano, respira y sigue el video paso a paso. Nico, tienes razón. Comprar nuevo es rápido y fácil. 0 complicaciones. Pero aquí no buscamos lo fácil, buscamos lo inteligente. 0 riesgo. El riesgo real es para tu bolsillo y el planeta. Aprender no es una complicación, es libertad. Decide, consumidor o ingeniero. Además, Nico, no hay sensación en el mundo que se compare a encender un equipo y decir, yo lo reparé. Ese orgullo no viene en la caja de una tienda.